Vamos a seguir estudiando la palabra. Estamos entendiendo lo que es la manifestación de Dios. La manifestación. Hay muchas palabras que están en la Biblia que si no las estudiamos, no vamos a saber qué significan. Hoy nos preguntó Iván, ¿qué significa Adonai? Adonai significa Señor. Y Señor quiere decir dueño. Cuando usted le dice ayúdame Señor, lo reconoces como el dueño de todo el universo, el dueño de ti, todo. Él es como Señor, Él es dueño, a Él le pertenecen todas las cosas. Entonces, estamos ahorita en dos versículos que nos deben de impresionar. Estamos en los versículos 15 y 16 de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 3. Vamos a ir a ellos porque ahí fue donde nos quedamos en el último mensaje y vamos a pedirle a Dios que nos dé entendimiento. Dice Pablo le dijo a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Oigan ustedes, porque esto es importantísimo entenderlo. La iglesia del Dios viviente, que es la casa, esa verdad es una columna y baluarte. Nosotros tenemos que entender el pensamiento de Dios, de que cuando Él nos habla de columnas, ustedes han leído en Apocalipsis que dice, al que venciere, lo haré columna del templo. Entonces, tenemos que entender que el lenguaje de Dios es hablarnos por alegorías, por parábolas, por metáforas. Entonces, si le ponemos atención a eso que es tipología, nosotros vamos a captar lo que Él nos quiere decir. Ese es el lenguaje de Dios. La Biblia es el lenguaje de Dios y por eso debemos orar para que Dios nos dé entendimiento, porque eso es lo que significa que la palabra está encriptada. La palabra de Dios está encriptada, quiere decir que no cualquiera la puede entender, sino que tenemos que orar para que Dios abra nuestro entendimiento, nuestros ojos, y que Dios levante ministerios que nos ayuden a entenderla, porque si no hay ministerios que tomen la responsabilidad de enseñarla bien, entonces nosotros vamos a vivir siempre muy cortos en la revelación de Dios. Pero gracias a Dios que yo, por lo menos cada vez que vengo a presentarme delante de ustedes, he orado y le he pedido a Dios que me ayude. Inclusive si algunos de ustedes estuvieran en mis zapatos, tal vez me entenderían más y dirían, pobre el pastor, porque muchas veces estoy pensando en qué quiere decir esto, Señor, porque ni yo mismo lo entiendo, ¿verdad? Y me pongo a rogarle y a pedirle que me ayude para descifrarlo y luego pues explicarlo para que sea de bendición para ustedes. Se me pasó mi hermana Élida, mire ahí está la hermana Élida. Ella viene a visitarnos desde Arvin. Dios la bendiga, hermana Élida. Ya se vino a pasar la Navidad para acá. Sí, qué bueno, qué bueno. Así que la vamos a ver por aquí. ¿Raúl vino también? No, se quedó cuidando, muy bien. Bueno, ese era un comercial, ya saben ustedes que el hermano Carrillo mete los comerciales ahí cuando estamos, porque es bueno saludar, así hacía Pablo. Ustedes se dan cuenta que él tenía unas revelaciones profundísimas y de repente dice, y salúdame a Marcos, dice, que es un hermano precioso en la obra, y salúdeme a este y aquel. De hecho, Romanos, después de darnos una revelación tan profunda, un capítulo entero de solo saludos, hermano, lo cual significa entonces que saludarnos es muy saludable. Valga la redundancia, saludarnos es muy saludable.
Entonces, volviendo a nuestro preámbulo para poder discernir hoy lo que vamos a hablar, fíjense que la iglesia del Dios viviente, que es la casa de Dios, dice que es columna y baluarte de la verdad. Ahora, nosotros tenemos que saber que cuando en la Biblia se habla de la verdad, pues todos sabemos que la verdad es Jesucristo. La verdad es Dios. Entonces tenemos que ponerle mucha atención a los contextos, porque este versículo nos está preparando para el 16. Si no tomamos en cuenta este versículo para interpretar correctamente el 16, entonces no vamos a entender el hablar del Espíritu. Miren el 16 como dice, pero no se olviden de este. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Por eso les decía que ahorita estamos estudiando la manifestación de Dios, porque estudiamos sus atributos, su beneplácito, que gracias a Dios lo entendimos. El beneplácito de Dios es tener muchos hijos gloriosos. Entonces, ese es el buen placer de Él. Pero después de entender el buen placer de Él, entonces entendemos que Él se manifestó en carne. Podemos hablar de las otras líneas, porque cuando Dios se manifestó en carne, significa que Él no se había dado a conocer en carne, se manifestó. Pero nos dice que venía Él justificado en el Espíritu. Eso es muy importante entenderlo. Que también fue visto de los ángeles. También dice que fue predicado a los gentiles. Y más de eso, creído en el mundo. Y nos sigue diciendo, porque nos va a decir que fue recibido arriba. ¿Sí o no? Dice creído en el mundo. ¿Sí? Recibido arriba en gloria. Entonces, cuando nosotros estudiamos estos pasajes, nosotros nos damos cuenta que no es casualidad que antes de decirnos que se manifestó en carne, nos diga que la iglesia es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Noten entonces que nos está preparando y diciéndonos que esta verdad que es la iglesia y que es columna y baluarte. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta cómo es un baluarte. Las columnas, pues, aquí no se ven, pero tienen que estar escondidas deteniendo el edificio. En este caso, esas que están ahí deteniendo el techo no son las columnas. Las columnas tienen que estar en las paredes, porque las paredes sostienen todo el edificio. Entonces, las columnas que detienen el edificio es la verdad, dice la Biblia. Dice las columnas, columna y baluarte de la verdad. El baluarte es de una fortaleza o de una casa militar donde están los soldados refugiados. Esas casas tienen fortaleza, tienen baluarte. El baluarte, si ustedes se dan cuenta, es la parte que le ponen salida. Está salida del edificio. Han visto que en algunos lugares son así redondas, las que sobresalen del edificio, redondas y a veces tienen arriba agujeros donde ahí están escondidos los que están cuidando, ¿verdad? Entonces, los baluartes. Y dice entonces la palabra de Dios que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, e inmediatamente, enseguida nos dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces esto significa que aquí, en este pasaje, Dios quiere que entendamos ese misterio, porque es un misterio.
Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. La piedad es el amor. Ese misterio es grande, dice, porque es Dios manifestado en carne. Pero noten que cuando habla de que Dios fue manifestado en carne, junto a esa declaración, está pegada a esa declaración la iglesia. Por lo tanto, Dios nos quiere revelar que el misterio es de que Cristo, como Dios encarnado, incluye a la iglesia. Y eso es lo que muchos no han podido entender, de que la iglesia es parte de Dios. En nuestra mente natural es bien difícil entender eso. Por eso hay mucha enseñanza errónea, porque no puede la mente natural discernir que nosotros somos parte de Dios. Pero sin embargo, la Biblia es clarísima y la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y si somos el cuerpo de Cristo, gracias a Dios que estuvimos estudiando los atributos de Dios, porque cuando hablamos de la plenitud, ¿recuerdan ustedes que hablamos de la plenitud? Que la plenitud no son las riquezas. Las riquezas son un atributo de Dios, pero la plenitud es la expresión de las riquezas. Entonces, cuando Él se expresa por medio de su plenitud y expresa todas las riquezas que Él tiene. Entonces, gracias a Dios que podemos ver que ese misterio es la encarnación. Pero eso demanda de nosotros una responsabilidad bien grande, porque cuando la iglesia entiende que es parte de Dios, entonces usted puede ser que si lo ve, usted va a recapacitar. La Biblia, para muchos, cuando la leen, ellos solo ven historias, ven mandamientos, ven reglas, ven estatutos, pero no ven lo que está escondido debajo de todas esas letras. Debajo de todas esas letras hay algo que es superior, y es que Dios pasó por un proceso para venir a la tierra y pasó por la encarnación, por el vivir humano de 33 años y medio, por la muerte en la cruz, por la resurrección, y luego cuando resucitó, leemos que se sopló en los discípulos, y después que se sopló, vimos que dijo, no me toquéis porque no he subido. Luego sube al trono con el Padre, y luego que se presenta en el trono, Él se presenta como el sacrificio perfecto. Dios lo acepta en el cielo, y los que estaban reunidos en el aposento les aparecen lengüitas de fuego sobre sus cabezas, como significado de que Dios recibió a Cristo con satisfacción como una ofrenda perfecta, porque siempre que Dios recibía una ofrenda, la quemaba. Esa era la ofrenda quemada, el holocausto. Entonces, todos los pasos que pasó Dios para venir a ser el Espíritu Santo y entrar en las personas y estar sobre las personas, si un cristiano no alcanza a ver eso, entonces no va a entender que está mezclado con Dios. Y Dios pone infinidad de enseñanzas para que nosotros lo podamos entender, porque Él pone la enseñanza de Adán, que lo hace del barro y que lo sopla. Y luego pone la enseñanza en el Nuevo Testamento
de que después de resucitado él atraviesa un cuarto y ahí están los discípulos escondidos por miedo a los judíos y sopla en ellos y les dice: recibid el Espíritu Santo. Pero es muy importante que usted sepa todo esto que le está explicando el pastor, porque si no, usted no va a entender qué es lo que realmente Dios está haciendo. Entonces, cuando él se sopló en resurrección en los discípulos, es lo mismo que hizo cuando se sopló en Adán, solamente que en Adán se sopló Dios como un individuo que tenía dentro de él a todos los hombres que iban a nacer. Y eso es netamente humano. Él es un alma, pero el Señor se sopló en 11 para que usted y yo entendamos que en el Nuevo Testamento es un cuerpo, ya no es un individuo, pero se repite la misma acción. Allá se sopla en la nariz de un solo hombre humano, físico. Aquí se sopla en un cuerpo, 11 hombres representando el cuerpo de Cristo y él dándoles el soplo divino. Esos por fuera eran de barro, igual que Adán, pero cuando Dios entró en ellos, ya no eran simples vasos de barro, eran vasos de barro con Dios adentro de ellos. Por eso dice Romanos que en vasos aparentemente vasos de barro, pero con una gloria por dentro. Ahora noten pues, porque eso que les estoy explicando ahorita es básico, porque eso tiene que ver con la manifestación de Dios. Dios manifestado en carne, pero ya no es solamente Él como cabeza, sino que ahora Él, al soplarse dentro de los apóstoles, dentro de los discípulos, se volvió el cuerpo de Cristo. Entonces ya había una cabeza y un cuerpo. Ahora, hay algo bien tremendo, porque los cantos, los hermanos durante toda la historia han hecho cantos, y hay cantos que dicen que Cristo es el capitán. Y la realidad es esa, que Él como cabeza es el capitán y Él va delante de todos nosotros. Pero ahora tenemos que entender nosotros por qué tuvo Dios que hacer todo ese proceso. ¿Por qué Dios tuvo que pasar por ese proceso? Tuvo que pasar por ese proceso porque nosotros no somos simples. Usted es espíritu, no es solamente un humano, sino que usted, dentro de usted, tiene un órgano que se llama espíritu. No estoy hablando del Espíritu Santo, estoy hablando del órgano que Dios nos dio, que se llama espíritu. Por eso es que nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Ese órgano que Dios nos dio, oigan bien, se inicia como órgano, porque es para recibir algo. Por eso, si usted se da cuenta, mire cómo es usted, cómo soy yo. Si nos quitan las piernas, si nos quitan los brazos, somos unas botellitas. Dicen amén. Somos una botellita. ¿Por qué nos hizo Dios así? Porque somos para contener algo. Dios nos hizo para contenerlo a Él. Y por eso es que dice la Biblia que el que se une al Señor, un espíritu es con Él, porque desde el mismo momento que usted y yo creímos en el Señor, desde ese momento estamos identificados con un plan eterno y definido que hizo Dios en la eternidad. Entonces nosotros venimos con tratos desde la eternidad. Ninguno puede venir a la iglesia y ser una persona que ahí está el domingo, ahí está el martes, ahí está el viernes, siempre cantando, está en su casa leyendo la Biblia, está oyendo cantos, de repente se le
chisporrotea ahí una de Cornelio Reina, pero luego la cambia y que se le chispoteó por allá al otro el heavy metal pesado y ay Señor, eso no es lo mío, pero nosotros tenemos que ver con Dios. O sea que nosotros tenemos un arreglo divino, y para eso se manifestó Él. Por eso ustedes oyen o leen en la Biblia que cuando Él vino a Israel, dice que estando ahí en Jerusalén, Él vino a buscar las ovejas que se habían perdido. Entonces el problema de la mayoría de cristianos es que no sabe en dónde se perdieron las ovejas. Porque Él habla de 2 rediles en el capítulo 10 de Juan. Habla del redil de las ovejas de Israel y habla de tengo otras ovejas que no son de este redil y somos nosotros. Porque ya cuando uno va estudiando la Biblia profundamente, uno aprende a discernir cómo es que está compuesta la esposa de Cristo, la esposa de Dios. Al principio a Israel le llama su esposa, pero en el Nuevo Testamento la esposa es la iglesia. Entonces quiere decir que tenemos que pedirle a Dios que nos abra el entendimiento porque Él usa esposas para hablar de nosotros. Por ejemplo, a Abraham lo pone con 3 esposas. Lo pone con Sara, con Agar y con Sétura. Pero nosotros tenemos que entender, y por eso es de que a veces nosotros honramos más la doctrina moral que la doctrina espiritual, ¿verdad? Porque en la doctrina moral muchos tienen miedo, dicen, ay, ya me divorcié, no me voy a volver a casar porque ya la regué, ¿verdad? O sea que, pues, claro que en el matrimonio hay ciertos secretitos, ¿verdad? Que Dios tiene escondidos, pero vamos a leer unos versículos para que ustedes vean que la esposa del Señor, porque es la iglesia y de ella es la que estamos hablando. Primero que todo quiero que entiendan cómo presenta Dios a su esposa. La presenta con una esposa número 1 y a veces, por ejemplo, Jacob tuvo 4 esposas. Abraham aparece con 3. Pero siempre el Señor honra a la número 1. No voy a dar clases de matrimonio, que si te divorcias o no te divorcias, sino que escucha bien la palabra para que agarres la onda, cómo funciona Dios respecto a eso del matrimonio y el divorcio y todas esas cosas, ¿verdad? Porque nosotros hemos entendido ya que la iglesia fue creada como la esposa de Cristo. Así fuimos creados, en conjunto. Todos los que somos cristianos y todos los judíos cristianos y todos los árabes cristianos, todos fueron creados como la esposa del Señor. Tanto judíos como árabes. Es más, los árabes tienen hasta más mártires que aún la iglesia misma, porque si ustedes leen la historia de los árabes, todos los árabes que se han convertido a Cristo los mata su propia familia, los decapita. No sé si ustedes han leído y lo que les pasa a los misioneros que han ido a tratar de evangelizar a los árabes, los han colgado. Así que no vayan a creer que los árabes no tienen nada que ver con Cristo. Claro que son fieros y terroristas y todo, pero también hay pueblo. O sea que Dios tiene pueblo en las naciones, los gentiles. Entre los gentiles son todas las naciones que no son israelitas, incluyendo a los árabes. Son gentiles. Solo los judíos los clasifica Dios como el pueblo escogido, Israel. Pero entendamos la esposa, pues vayamos a Efesios capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo número 25 y vamos a ir despacio. Ya saben que a mí me gusta hablar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que me gusta hablar. No me gusta llenarlos de mucho conocimiento porque
Yo podría llenarlos de conocimiento y entretenerlos aquí y hablarles de las lunas rojas y de las estrellas y tantas cosas. Y se emociona la gente, pero eso no es lo más importante. Esto es importante. Esto es importante. Mire, maridos, amad a vuestras mujeres. Pero yo no voy a hablar de que usted se porta bien con su vieja o no se porta bien. Eso, y ojalá que Dios le ayude y entienda que debe de vivir bien con su vieja, porque eso ya como cristiano tiene que vivir una vida con buen testimonio. Pero aquí está hablando, mire, como Cristo amó a la iglesia, como Cristo. Eso sí, Dios te invita a que ames a tu mujer como Cristo amó. Fíjese que no dice como Cristo ama. ¿Por qué cree usted que dice que amó a la iglesia? La iglesia fue creada, que nosotros somos la esposa eterna del Señor. Eso no lo enseñan muchos, Cris, que somos la esposa eterna. Pero cuando uno entiende la preexistencia y uno entiende que uno fue creado en Cristo, entonces uno es valiente y predica la verdad. De lo contrario, solo conocen las personas un Cristo superficial. Cristo nos amó, porque cuando Dios nos dio, Él nos hizo la esposa de Cristo. Entonces nos amó y así deben de amar los maridos a las esposas. Y se entregó a sí mismo por ella. Noten pues que como Cristo amó a la iglesia, y esto los va a ayudar que entiendan más la Biblia, porque cuando Jesús ora en el capítulo 17 de Juan, Él dice, glorifica a tu Hijo con la misma gloria que tuvo antes que el mundo fuese. Ahora, Pablo le decía a los hermanos, vosotros sois mi gloria. Pues Cristo te dice a ti y a mí que nosotros somos su gloria, somos su esposa. Somos su esposa. Sigamos leyendo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, sigamos, a fin de presentársela a sí mismo. Mire, una iglesia ¿qué? Ahora nosotros perdimos la gloria. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero nosotros fuimos creados gloriosos, porque si fuimos creados en Cristo, Él mismo dice, glorifica a tu Hijo con la misma gloria que tuvo antes que el mundo fuese. Él habla ahí, Señor, no ruego por el mundo, yo ruego por estos, porque tuyos eran y tú me los diste. Y de solo se perdió, porque nosotros no fuimos llamados para perdernos. Así que usted y yo somos dichosísimos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos creó para buenas obras, nos creó para que lo honráramos. Entonces, ahorita solo estoy dando que entendamos, parece que ya la batería se le está queriendo ir, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante. ¿Por qué quiere Dios eso? Porque eso éramos nosotros. Eso éramos, nosotros éramos la esposa gloriosísima del Señor. La esposa gloriosísima. ¿Pero qué pasó? Fornicamos. Por eso pone a Adán y Eva para enseñarnos la lección de lo que nos pasó en el mundo espiritual. Sigamos leyendo. Así también los maridos, ya vieron que los exhortan usando a Cristo como ejemplo, ¿ah? Exhortan a nosotros como maridos, hey, no pierdan de vista esto. Dice una cosa y ya los maridos, dice otra y ya los maridos, para que los maridos no se les olvide que, oh, gracias, mijo. Y yo creo que y al ratito, si quieres, me traes unas 2 baterías, pero no de carro. Oh, la señal se me va. Entonces, como quien dice que me venga para acá. Disculpa, Cris, quería estar cerca de ti. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que fíjense pues, está diciendo que el marido es hueso de hueso y carne la esposa es hueso de hueso y carne del esposo. O
sea que nos está poniendo un ejemplo bien maravilloso de que la esposa es parte nuestra. Dios nos creó a nosotros como pareja. Dice, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Otra vez, maridos, marido, ahí hay dos mujeres, la esposa de uno y Cristo y la esposa de él, porque está en un contraste, se dan cuenta que está contrastando, está diciendo, miren esto, miren aquí, 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. 31. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero ahora va a cambiar de tono. Miren, ahora cambia de canal. Versículo 32. Grande es este misterio que les estoy hablando. Pero no crean que les estoy hablando de ustedes como Mario, sino de Cristo y de la iglesia. De Cristo y de la iglesia es lo que yo estoy hablando. Entonces nosotros tenemos que entender, aparte de entender que somos carne, que nuestra esposa es carne de nuestra carne y hueso de nuestro hueso, hay una verdad escondida a través de esa relación. Hay una verdad de que hay una relación más profunda que es espiritual y que todos nosotros juntos somos la esposa del Señor y el Señor es nuestra cabeza. Esa es la verdad que Dios quiere que entendamos a través de la palabra. Entonces ahora vamos a saber por qué se manifestó Dios. Porque se vino a buscar a su esposa. Él anda buscando a su esposa aquí en la tierra. Anda buscando a su vieja. ¿Sí? Ahora a nosotros se nos va a hacer más fácil entender la Biblia. Porque ustedes ven que al final de la Biblia, en Apocalipsis, hay una ciudad que se llama Nueva Jerusalén y dice ahí que es la esposa de Cristo. Está hablando de usted y de mí. Si quiere, vamos al capítulo 21 de Apocalipsis. Apocalipsis 21 y desde el versículo 1. Apocalipsis 21, 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ahora fíjense pues, porque si ustedes entienden que como iglesia fuimos creados en Cristo Jesús y que somos la esposa que Dios creó para Jesús, para Cristo, entonces se les va a hacer fácil entender en Apocalipsis que para allá, a esa gloriosa ciudad, es la que Dios nos quiere mostrar, porque nosotros somos esa ciudad gloriosa que perdió su gloria al principio, pero que la recupera al final. En el final, no, hombre, ahora nosotros podemos estudiar y saber cómo es que venimos a ser gloriosos de vuelta, porque Él nos muestra la ciudad y aún el versículo 3 creo que menciona algo más. Vamos a ver y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ya aquí cambia un poquito porque ya está hablando de otro aspecto de la Nueva Jerusalén, que la Nueva Jerusalén, aparte de ser la esposa del Señor, es también la morada del Espíritu, y que también sirve para que los hombres que están alrededor de ella sean bendecidos. Entonces, aunque nuestro origen es celestial, nosotros tenemos que ser pasados por un proceso. Así como Cristo es celestial, Él también tuvo que ser pasado por un proceso.
Cristo es nuestro prototipo. Él es nuestro capitán. Él es nuestra cabeza. Todos nosotros somos celestiales creados en Cristo Jesús. Ahí nos pones Efesios 2:10, que es el versículo de oro para los cristianos. ¿Sí? Nosotros los cristianos tenemos que saber que este versículo es de oro, hermano. Oro puro. Hechura suya, creados en Cristo Jesús. Mire, creados en Cristo Jesús, esas 4 palabritas, creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús. Yo, usted, la iglesia fue creada en Cristo Jesús. Entonces, eso nos abre nuestro entendimiento. Porque cuando ya usted entiende que usted fue creado en Cristo Jesús, va a entender la primera parte del versículo. Usted fue hechura en Adán. En Adán Dios lo hizo a usted, pero en Cristo lo creó. Y eso es lo que nos debe de ayudar para entender lo que Dios quiere lograr, porque aunque somos celestiales, aunque nuestro origen es haber estado al lado de Dios con nuestro marido, esa gloria la perdimos. Romanos 3:23. Romanos 3:23. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos nosotros, al haber pecado, porque muchos creen que Adán fue el que pecó y que por él nos echan la culpa a todos. Dice que él solo cometió uno y todos nosotros cometemos más que él, porque aún dice que hemos pecado peor que Adán. Para entender pues que Dios encerró todo en pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, nos quitaron la gloria. Nos quitaron la gloria. Dejamos de ser gloriosos. Pero lo bonito es esto, que el Señor no se dio por vencido. Nos vino a buscar aquí. ¿Por qué? Porque somos su esposa. Él vino a buscarnos para rescatarnos y devolvernos la gloria que perdimos. Vamos a regresar y por eso cuando usted vea la Nueva Jerusalén, haga como aquel que dice, le preguntan cómo se dice espejo en japonés, dice, ahí estoy yo, dice, ahí estoy yo. Pues usted cuando mire la Nueva Jerusalén, confiéselo, diga, ahí estoy yo, ahí estoy yo. Más adelante usted se va a convencer aún más porque voy a estar hablando de todas las características de la Nueva Jerusalén. Dice que las puertas son los 12 patriarcas, que los fundamentos son los 12 apóstoles y que el muro dice que es de oro, es de jaspe, y que la calle dice que es de oro. Entonces tenemos que ir entendiendo que eso solo es lenguaje divino para describir riquezas de Dios que las tenemos que entender nosotros. Esas riquezas. Entonces usted mírese en la Nueva Jerusalén. Juan se vio, él dijo, yo, Juan, vi la santa ciudad descender del cielo de Dios ataviada como una esposa. Él se vio allí. ¿Y cuándo se vio él? Hace 2000 años, más de 2000. Pero el asunto es que esa ciudad existe desde todavía más de 2000. Póngale antes de los 6000 años que la Biblia nos da de historia. Esa ciudad ya existía. Entonces quiere decir que nosotros somos la esposa eterna del Cordero. Pero ahora nos pone en la Nueva Jerusalén todo lo que nosotros tenemos que pasar para llegar a ser otra vez gloriosos. Pero no se le olvide pues que usted es parte de Dios. Así como Cristo es parte de Dios, nosotros somos en Cristo,
somos parte de Dios también. Y les decía anteriormente que eso demanda una gran responsabilidad, porque cuando lo juzgue Dios a usted, supongamos que no fue vencedor. Yo espero que sí, porque todos vamos a ser vencedores, pero como dijo aquel, supongamos que no somos vencedores en nuestros primeros 80 años. Supongamos, ok, la regamos, no pudimos, no la hicimos por alguna razón. Eso no quiere decir que usted no va a estar en la Nueva Jerusalén, porque la Nueva Jerusalén está compuesta de hijos de Dios, mientras que los vencedores se manifiestan en la venida de Cristo para reinar con Él por 1000 años. Pero si nosotros no la hacemos para reinar, lo que nos vamos a perder es el reino. Y eso dice que es lloro y crujir de dientes. Lloro y crujir de dientes. Y esa expresión nació de donde le mataban a su familia a los cristianos. A los cristianos les mataban su familia y los quemaban. Y quemados los tiraban a los leones. Pero traían a los familiares para que se arrepintieran de ser cristianos. Les decían, miren, si ustedes siguen siendo cristianos, les va a pasar igual que ellos. Y tostados, dorados, los tiraban a los leones y los leones estaban crujiendo los dientes, comiéndoselo y los otros llorando. Esa es la figura que usa para decirnos que el no reinar con Cristo va a tener esa clase de reacción en nosotros. Imagínese que ¿cuánto ama usted a sus hijos? ¿Usted le gustaría que a sus hijos los quemaran en un comal y tostaditos se los echen a los leones y luego que usted lo esté viendo? ¿Cómo se sentiría? Dice que era lloro, y se oían el crujir de los dientes de los leones comiéndose a las víctimas. Entonces esa figura la usa Dios para mostrarnos qué dolor vamos a tener si no somos vencedores. Pero Él no pierde nada, el que pierde es uno. El Señor, él aunque te mande a la disciplina y te diga que va a haber lloro y crujir de dientes, Él no es malo, Él es amor. Él te va a disciplinar porque dice que el que Él recibe como hijo lo castiga y lo disciplina. Pero al final sales de la disciplina, sales del lloro y el crujir de dientes, y dice la Biblia que estás en la Nueva Jerusalén como hijo de Dios, de oro puro. Entonces, la realidad es esta, que Dios simplifica su propósito y lo pone que si tú quieres ser un vencedor, tienes los medios para hacerlo ahorita, y si no, de todas maneras tienes los medios para ser vencedor, solamente que en el reino, en el milenio, la disciplina dispensacional ya no es que voluntariamente te rindes, no que debido a que Él te escogió y te predestinó, Él no puede ser burlado ni puede perder, tiene que honrar su palabra. Él juró cuando dio la promesa, Él juró. Y como Él juró, entonces dice, lo siento chatito, pero como no te dejas de buena manera, pues yo te tengo que tratar durito, y aunque te duela un poquito y vayas ahí, y el Señor dice, pero yo sé lo que estoy haciendo contigo. Y entonces el Señor te va a poner en la Nueva Jerusalén. Ningún cristiano se pierde, ninguno. Eso de que enseñar que la salvación se pierde, que no se pierde. Mire, ayer yo llegué a donde me arreglan las llantas y hay un hermano ahí, 2 hermanos cristianos ahí. Y tal vez me van a ver lo que voy a decir, ¿verdad? Porque les compartí y me dijeron, ay, queremos oír los mensajes que usted predica. Ok, entonces en cierta manera lo exhorté, porque me dice, usted es pastor, ¿verdad? Sí, le digo, por la gracia de Dios. Dice, ¿y usted qué cree? ¿Es pagana la Navidad?
Así me dijo. Si me está oyendo, Dios lo bendiga, porque con amor lo traté y todo. Le digo, mira, dedícate a predicar las gloriosas bendiciones de Cristo y no te pongas a hablar de, mira, cada año lo mismo. En diciembre, todos los cristianos legalistas, leo, diciendo que la Navidad es pagana. Cada año, esas son modas, le digo, porque las modas vienen por los años, leo, y esas van a desaparecer. Mejor preocúpate, le digo, por madurar. Porque según yo veo, le digo, eres un niño en Cristo que preguntas. Es posible que la próxima pregunta que me vas a hacer es que si en la iglesia de nosotros se cubren la cabeza. Y es posible que si sigo hablando contigo, le digo, me vas a decir que en tu iglesia las hermanas no se pintan. Y si sigo hablando contigo, me van a decir que, ay, le digo, si ya me la conozco, yo ya pasé por ahí, le digo. Tengo 68 años de ser cristiano, le digo, y me he dado cuenta que todos los cristianos solo se ocupan de dulcitos y de bagatelas y de cosas que no tienen ningún valor. Le digo, porque al final le digo, y te lo digo con sinceridad, le digo, ¿tú crees que un cristiano con su arbolito en la casa es menos salvo que un cristiano que no tiene arbolito en su casa? Contéstame, le digo, ¿es menos salvo? Me dijo, yo esas palabras, esas preguntas no las sé contestar todavía, dice, pero voy a seguir estudiando. Le digo, para eso no se estudia, mijo, le digo. Estos son puros prejuicios que los cristianos han adquirido, le digo. Entonces es muy importante para nosotros entender que en vez de estar discutiendo que la salvación se pierde, que no se pierde, estudiemos la palabra. Ponga atención usted cada vez que viene a la reunión y seguro que va a aprender. Por eso usamos la Biblia, mire, la Biblia. Cuando a usted le hagan preguntas, aprenda la Biblia, conteste con la Biblia. Y de esa manera nadie le va a discutir, conteste con la Biblia. Y en la Biblia usted va a aprender que usted, cuando Dios lo creó, usted lo creó Dios glorioso. Y si no le creen, dígales, a ver, si tú no crees que yo fui criado glorioso hasta que fue encontrada maldad en mí, ¿por qué no lees de Don Sata, del chamuco? Lee en la Biblia cómo hicieron al chamuco, lo hicieron perfecto hasta que fue hallada maldad en él. Lee de los ángeles los hicieron perfectos y de repente cayeron. Así que todo lo de Dios lo creó para que cayera. Todo. Usted dirá, entonces es un Dios como que le fracasa su plan. No, su plan es que todo lo que Él crió falle para mostrarle su amor. Por eso es importante la relación de un esposo con una esposa, porque Él lo compara y dice, yo dice, yo los amo a ustedes. Ustedes son infieles, yo los perdono. Ustedes se portan mal, yo los perdono. ¿Sí o no? Fíjese que el Dios que nosotros tenemos no tolera el pecado, pero lo perdona. ¿Cómo está esa cosa? ¿Cómo está esa cosa? Que no tolera el pecado, pero lo perdona. Eso es maravillosísimo, hermano. Eso es en su sabiduría. Entonces, muy importante que entendamos que Dios nos creó para su gloria. Para eso nos creó. Lo que nos pasa aquí y lo que nos pasó allá, lo tiene a Él sin cuidado. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece que a Dios lo tiene sin cuidado? Usted cayó allá y el Señor dice, I don't care, mijo, váyase allá, vamos a ir a ver cómo lo restauramos y lo levantamos. Y sigue caído aquí y le dice, espérese, yo juré que voy a hacer el trabajo en ustedes. Espérese. Y cuando uno está joven cree que Dios no va a hacer el trabajo porque uno es loco. Cuando uno es joven es bien loco. Pero ya cuando va madurando y madurando y madurando, aquí la regué, aquí.
¿Se recuerdan? Y con esto ya terminó y no vino Daisy. ¿Se recuerdan cómo terminé el mensaje de hace unos 2 o 3 servicios? De que cuando se murió Abraham, dice que Dios bendijo a Isaac. ¿Se recuerdan? Que hablé de eso, ¿verdad? Y o sea que Dios siempre, siempre, siempre va a tener cuidado de ti. Siempre. Pero lo sorprendente es que cuando se murió Abraham, ustedes ven a los 2 hijos ahí. ¿Sí o no? A Ismael y a Isaac. ¿Qué están haciendo? Dice que lo fueron a enterrar. ¿Se han dado cuenta ustedes que los hermanos pelean toda la vida, pero cuando se muere el papá y la mamá, ahí están todos? Y hasta a veces, perdóname. Yo me acuerdo cuando se murió mi mamá, uno de mis hermanos dijo, hoy vamos a ser más unidos que nunca. Pura mentira. Solo se murió mi mamá y a las 2 semanas ya ni supe ni a dónde andan, ni qué hacen, ni... Pero noten pues que uno cuando ya está grande, porque cuando se murió Abraham, Ismael tenía 88 años e Isaac tenía 75. Cuando uno ya está grande, uno se reconcilia con todo el mundo. Usted puede ser que ahorita ande por ahí con algunos de sus rencores todavía de su papá, de su tío, de su primo que le hicieron daño y todavía tal vez ni lo ha perdonado. Espérese que se ponga más grande y ahí me cuenta. Usted mismo siente la necesidad de pedir perdón. Por eso no es bueno pelear. ¿Para qué esperar tanto, hermano? ¿Para qué esperar hasta que llegue el último momento? Hasta que ya uno mira el cadáver de la mamá y mira el cadáver del papá. Se reconcilia con sus hermanos. Ay, Dios. Ahora es cuando uno ve que dice, arréglate con tu adversario mientras van en el camino, para que cuando llegues al final del camino no te entreguen al alguacil, sino que ya vayas libre. ¿Se acuerda usted de Jacob? Jacob y su hermano, Jacob y Esaú. ¿No ve que hasta quería matar? Esaú quería matar a su hermano Jacob. ¿Y después qué pasó? Lo mandaron lejos y pasados los años, hermano. Fíjese cuántos años tuvieron que pasar. 7 más 7 más 6, 20. Trabajó 7 por una mujer, 7 por la otra, luego 6 por las ovejas y todavía ahí andaba con miedo. Y cuando regresó, hermano, si Dios no se le hubiera aparecido a Esaú, Esaú lo hubiera matado. Pero quiero que sepas que Dios siempre se le va a aparecer a todos los que se están peleando contigo. Y tú que peleas con otros, también a ti se te va a aparecer y te va a decir, no pelees. Porque de acuerdo a la historia, solo imagínense, venía Esaú con ganas de matar a Jacob y se le apareció una compañía de ángeles. Y cuando le dijo, le preguntaron, ¿y a dónde vas, Esaú? Dijo, ¿y ustedes quiénes son? Somos del ejército de tu hermano, somos los guardas de tu hermano. Eran los ángeles que Jehová mandaba a acampar alrededor de Jacob. Y ellos le dijeron, somos, y entonces él dijo, y yo que lo vengo a matar y toda esta compañía de un ejército. No, vengo con unos presentes para mi hermano, para encontrarme con él. Y fíjese, varias veces se le aparecieron los ángeles y cuando ya llegaron para encontrarse, de verdad, puros regalos le dio. Ya lloró y dice, y es que venía preparándome. Si Dios no le da chance a uno, hermano. Mía es la venganza, dice el Señor. La venganza no es de nosotros. Aleluya. Bueno, gracias a Dios, cumplí con mi tarea de hoy. Yo espero que usted haya sido bendecido. Y yo cumplí con mi tarea. Aunque nuestro origen es celestial, debemos pasar por un proceso. Ahí nos quedamos y el domingo vamos a empezar a hablar del proceso del